Bien, ¿cuál es el impacto que tiene el uso de medicamentos falsificados, alterados o adulterados o contaminados dentro de nuestra cadena de suministro? Bueno, es importante hacerle ver a todos nuestros compañeros que laboran en nuestro sistema de gestión que incorporar o permitir que se incorpore un medicamento falsificado, alterado o adulterado en la cadena de suministro, pues nos va a desencadenar o puede desencadenar reacciones adversas graves en el paciente y, bueno, pues en algunos de los casos puede ocasionar la muerte, que sería el peor de los casos, o puede poner en riesgo o en peligro la vida del paciente. En otros casos, a lo mejor el paciente puede requerir hospitalización y si ya está hospitalizado, pues a lo mejor puede prolongarle el tiempo de hospitalización que ya de por sí existe, ¿no? En otros impactos puede ocasionar una discapacidad o invalidez significativa o persistente en el paciente, o bien si es una persona embarazada, pues puede tener o puede constituir una anomalía congénita o algún defecto de nacimiento en el bebé. Entonces es importante que todos nuestros compañeros del sistema de gestión de la calidad se hagan conscientes de esta situación de tal manera que pues puedan incorporar en su actividad la gestión de riesgos de tal manera que pues evitemos que se introduzca en nuestra cadena de suministro este tipo de productos, ¿de acuerdo? Aquí pues la labor es importante en toda la organización. Y aquí, bueno, pues en el capítulo 19 del suplemento de la FEUM, pueden encontrar todo esto que estamos hablando. Es un capítulo completo de actividades indebidas, que es parte de lo que hemos estado hablando. Y algo que me gustaría resaltar es que por los efectos que pueden tener el almacenamiento, la distribución, venta y suministro de insumos para la salud alterados, adulterados, contaminados y falsificados es un problema de salud y un acto criminal que se castiga como un delito contra la salud en términos de la Ley General de Salud. Esto ya lo habíamos visto en la presentación, sin embargo, es importante que sepan que no es algo que sea, digamos, de invento nuestro, sino que viene sustentado en el suplemento de la FEUM y en la Ley General de Salud. Por otro lado, la COFEPRIS en su portal el 16 de julio del 2020 emitió un comunicado a la población en donde decía qué hacer en caso de detectar un producto sospechoso de falsificación. Entonces podemos ver que va dirigido a la población en general, pero se desdobla en algunas responsabilidades, por ejemplo, para los hospitales, almacenes de distribución, farmacias y puntos de venta. En este caso nos dice que nosotros como establecimientos dedicados a la comercialización debemos garantizar que únicamente se comercialice en establecimientos, ahora sí que legalmente establecidos, que tengan los avisos correspondientes, ¿de acuerdo? Y que debemos de implementar sistemas de revisión de medicamentos durante la recepción. De aquí la importancia de que nosotros tengamos un proceso o un procedimiento de inspección de medicamentos o de insumos para la salud desde que están llegando por parte de nuestros proveedores, ¿no? De tal manera que podamos detectar productos presuntamente falsificados o que puedan tener alguna sospecha y si esta se confirma, bueno, lo que debemos hacer o lo que debe marcar nuestro procedimiento y que también lo dice la farmacopea y que también lo dice la norma 059, lo vamos a revisar también en su momento, es que debemos inmovilizar el producto y notificar a la autoridad sanitaria o bien directamente a COFEPRIS a través del sistema de denuncias sanitarias, ¿de acuerdo? También es importante que si vamos a adquirir los insumos, pues lo hagamos en empresas legalmente establecidas, como bien procedimientos, digo, almacenes que cuenten con licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, dependiendo de sus líneas
autorizadas y además su aviso de responsable. Si nos queda claro que ambos establecimientos, ya sea una farmacia o un almacén, ambos deben de tener aviso de responsable sanitario. Lo que puede cambiar aquí es si tiene manejo de medicamentos de la fracción 1 al 3, entonces va a tener licencia sanitaria. Pero si no, pues va a tener simplemente un aviso de funcionamiento. Entonces, en este caso, la licencia sanitaria y el aviso de responsable, o bien el aviso de funcionamiento y el aviso de responsable. Actualmente COFEPRIS estos avisos de funcionamiento y aviso de responsable los maneja en un solo formato, por eso es que parece que es el mismo documento, pero son documentos independientes, ¿de acuerdo? O son permisos independientes, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien, no tenemos ninguna duda. Y es importante entonces que el establecimiento recabe una copia de estos documentos cuando se inicia la relación comercial. Y esto nos lleva entonces a que ustedes tengan un expediente de los proveedores en donde además de toda la información comercial que ustedes requieran, como alta del SAT, carátula bancaria, etcétera, 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 bueno, pues ustedes también deben de adjuntar una copia de los documentos sanitarios que pueda tener el establecimiento. Como se los digo, puede ser licencia sanitaria o aviso de funcionamiento y además su aviso de responsable. Si estos dos vienen juntos, entonces lo valemos. ¿Cómo lo vamos a revisar? Porque aquí el aviso dice aviso de responsable y aviso de funcionamiento, ¿de acuerdo? Bien, y no podemos adquirir insumos para la salud de dudosa procedencia. Es decir, si el proveedor no me da factura, no es legal, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, el proveedor me tiene que dar una factura o bien documento de transferencia. Si es un proveedor que tiene diferente razón social a la mía, entonces aceptaré solamente facturas, no puede haber otro documento de transferencia. ¿Cuándo aplica un documento de transferencia? Cuando eh, somos a lo mejor un almacén que le vende o que le transfiere a una farmacia, ambos son de la misma razón social y por lo tanto voy a hacer una hoja de traspaso, una remisión de traspaso, como le quiera llamar la organización, pero eh, se puede aceptar hojas de traspaso o remisiones o como se le llame, un documento de transferencia, pero porque solamente somos la misma razón social y por ende no puede haber doble factura, ¿de acuerdo? Tampoco podemos adquirir los productos en puestos semifijos, módulos móviles o módulos ambulantes. Esto está también recomendado para los almacenes y farmacias, pero también, pues como lo vemos en las imágenes, está recomendado para la población en general. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como conocedores de los requisitos es importante que difundamos la información a nuestros conocidos o bien a través de capacitaciones, a través de carteles en nuestras farmacias u hospitales, ¿de acuerdo? Para que la población se sensibilice y pues evite estar adquiriendo sus medicamentos en este tipo de en este tipo de puestos, porque pues lo que hace es poner en riesgo su salud. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, es importante también entonces que se rechace eh, cualquier insumo para la salud que tenga un envase, un empaque primario o secundario maltratado o que tenga leyendas ilegibles. ¿Por qué? Porque eso hace evidente, pues, que no se cumplieron las buenas prácticas de almacenamiento y distribución y que por ende, pues, hay riesgos de que el producto esté alterado, ¿verdad? Sí, vamos viendo más o menos la secuencia de toda la información y cómo todo se va integrando. Aquí vemos un ejemplo que fue publicado en el portal de Cofepris, en donde la magnesia de Philips, si vemos, es un envase pues un poco diferente en el color y pues también la impresión de la etiqueta tiene algunas diferencias. Entonces, aquí vemos que es un empaque primario que pues ciertamente tal vez no está maltratado, pero tiene algunas variaciones en su empaque, ¿no? En la cajita de este lado pues vemos que es una caja que está abollada, doblada, ¿no? Y bueno, pues no podríamos estarle aceptando esto a nuestros proveedores. Es importante que rechacemos este tipo de productos, ¿de acuerdo?
Y aquí vemos, por ejemplo, una diferencia. En el empaque, Cofepris informó sobre esta diferencia y pues informa sobre un producto presuntamente falsificado. Parece ser que este era un empaque anterior y bueno, pues ahí explica cuál es la diferencia entre uno y el otro y la diferencia del por qué se encuentra este producto presuntamente falsificado. ¿De acuerdo? Aquí vemos otro empaque completamente doblado, abollado o decolorado, pues son cosas que no podríamos estar aceptando, ¿no? Este salió incluso hasta en la televisión. Vemos que el original es un frasquito completamente claro, mientras en este pues tiene una apariencia lechosa e incluso hasta como algunas partículas ahí que andan nadando, ¿no? Entonces, es importante que también durante la inspección de nuestros productos, pues todo esto, el personal de recepción de insumos sea capaz o más bien tenga la capacitación y la competencia para hacer un muestreo adecuado, de tal manera que si nota alguna diferencia significativa, pues nos esté informando para que, como responsables sanitarios, podamos investigar y si fuera un producto presuntamente alterado, contaminado, falsificado o adulterado, bueno, pues se puede estar informando a la autoridad sanitaria. Aquí tenemos otros ejemplos de lo que ha publicado Cofepris en su página de alertas sanitarias. ¿Ustedes con qué frecuencia revisan este portal? ¿Lo revisan todos los días? El portal de denuncias sanitarias de Cofepris. ¿No lo revisan? Bueno, es importante que entonces a partir de hoy entren al portal y estén revisando constantemente todas estas publicaciones, ¿de acuerdo? Todas las mañanas, aunque también tenemos a veces publicaciones por la tarde. Aquí tenemos también otro ejemplo en el cual se ve cómo el producto fue alterado ya que fue aperturado y, bueno, si llegara a este tipo de productos que el sello ya fue violado a nuestro establecimiento, pues tendríamos que rechazar el producto y no recibírselo a nuestro proveedor. ¿De acuerdo? Muy bien. También lo que marca aquí el suplemento es que necesitamos mantener al menos 5 años las facturas y documentos que amparen la tenencia legítima y trazabilidad de los insumos para la salud que comercializa el producto. Por lo tanto, estas facturas, ya sea en electrónico o en papel, tendrían que tener, bueno, no solamente la factura, tendríamos que tener evidencia de que fue recibida y que no hubo variaciones en esta información. Por lo tanto, podríamos tener, por ejemplo, sí las facturas, pero con sello, con los sellos de recibo y con los sellos de entregado al cliente, ¿de acuerdo? Sellos de recibo para las facturas de compra y los sellos de nuestros clientes como evidencia de que le fue entregado a conformidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de las alertas sanitarias que emite Cofepris, en donde nos dice qué es lo que tenemos y pues las características del producto, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos al módulo de retiro de producto, vamos a estar viendo qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una alerta sanitaria, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces en general cómo funciona la cadena de suministro. La cadena de suministro inicia desde la fabricación, cuando el fabricante, cumpliendo las buenas prácticas de fabricación, ahora sí que elabora los productos y a través de su control de calidad y aseguramiento de calidad, lo libera para que salga a, digamos, al siguiente punto que es el almacenamiento. Puede ser el almacenamiento propio o bien ya directamente al almacenamiento de algún cliente almacén de medicamentos, ¿de acuerdo? El almacén a su vez lo surte
a otro almacén o bien a una farmacia. Con esto quiere decir que lo que marca el suplemento de la FEUM en los almacenes es que únicamente está aprobado para comercio al por mayor. Y eso significa que únicamente le puede vender a farmacias y a almacenes. Hay quienes dicen, oye, es que hay un hospital que quiere que se le venda. Perfecto. Ese hospital tiene algún registro de alguna farmacia o de algún almacén, ¿de acuerdo? Pues no. Entonces, el almacén no le puede vender insumos para la salud, ¿de acuerdo? ¿Quién sí le podría vender? Pues la farmacia, porque la farmacia es la única que está autorizada para el comercio al por menor, es decir, la venta directamente al público en general. Y a lo mejor podríamos decir que cómo es que le vamos a vender a un hospital o a una clínica. Bueno, pues resulta que esas clínicas, esos hospitales, si no tienen un almacén registrado, entonces se considera público en general y las farmacias son las únicas que podemos venderle al público en general y se vende normalmente como comercio al por menor. La FEUN es muy clara. Si se van ustedes al apartado de farmacias, van a ver que la farmacia es la que está autorizada al comercio al por menor. ¿Y qué se considera comercio al por menor? Bueno, pues se considera las cantidades que corresponden normalmente a un tratamiento de un paciente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mucho ojo porque si la farmacia le va a vender a un hospital, ok, le puede vender insumos para la salud, medicamentos, pero ojo, si quieren un antibiótico, entonces el hospital tiene que entregar la receta a la farmacia, ¿de acuerdo? Y bueno, si fuera farmacia hospitalaria, ahí también pues es importante que esto se cumpla. Hasta aquí vamos bien. Y esto lo resalto porque hay almacenes de sector privado que le venden a sector público o a sector privado, pero son hospitales o clínicas. Bueno, en este caso, tienen que cumplir con la regulación sanitaria de que solamente se le vende al público en general y en proporciones correspondientes a lo que marca un tratamiento de un paciente, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo con el Reglamento de Insumos para la Salud, en su artículo 58 vemos que las fábricas o laboratorios que procesen o bien los almacenes que comercialicen los medicamentos, y vamos a ver que en el artículo 44 hace una separación si son fracción 1, 2, fracción 3, fracción 4, etcétera, hasta la 6. Dice que solo podrán expenderlos a los establecimientos que cuenten con licencia sanitaria que los acredite según el caso, como unidades hospitalarias, almacenes de depósito y distribución de medicamento, ¿de acuerdo? O bien para farmacias, boticas, droguerías, que ellas a su vez la van a suministrar al público en general, ¿de acuerdo? Bien. En la norma 059 se establece que vamos a tener o que el establecimiento debe tener todas las medidas adoptadas por los distribuidores que aseguren la identificación del medicamento, que la identificación del medicamento no se pierda, ¿de acuerdo? Y que la distribución se realice de acuerdo con la información del empaque secundario. ¿A qué se refiere esto? A que si el empaque secundario dice que mi medicamento tiene que estar en temperaturas menores a 25 grados Celsius, se debe de respetar esa condición ambiental, ¿de acuerdo? Y en el numeral 1682 nos habla de la calificación a proveedores. En este caso dice que los distribuidores deben obtener los medicamentos de almacenes de depósito y distribución de medicamentos o de fábricas o laboratorios de medicamentos que cuenten con la licencia sanitaria y o el aviso de funcionamiento correspondiente. Y aquí también vemos más abajo en el 16822, dice que debe haber una calificación y aprobación de los proveedores antes de adquirir cualquier medicamento. Por eso es importante, como les decía, que contemos con nuestro procedimiento para la calificación de proveedores, ¿de acuerdo?
Muy bien. En el capítulo 7 del suplemento establece que los requisitos para la operación de almacenes de depósito y distribución. Y en este caso es muy claro al decir que los establecimientos no están autorizados para expender medicamentos y demás insumos para la salud directamente al público. Tampoco pueden preparar medicamentos magistrales o oficinales, no pueden preparar dosis, no pueden dar ningún tratamiento unitario, no pueden fraccionar y por supuesto tampoco pueden poseer, perdón, material de empaque en sus instalaciones. Esto no puede haber en un almacén de medicamentos a menos que tenga alguna licencia o algún aviso para la fabricación o acondicionamiento de insumos para la salud, ¿de acuerdo? Dentro de las responsabilidades del responsable sanitario o del dueño del establecimiento, pues en el número 6 establece que tienen que supervisar que solo se adquieran y comercialicen medicamentos y demás insumos para la salud, incluidos en las líneas de comercialización de su aviso de funcionamiento o licencia sanitaria correspondiente. ¿De acuerdo? Mientras que en el numeral 11 dice que debemos supervisar que no se realicen actividades indebidas, tal como lo estamos revisando en esta presentación. ¿De acuerdo? Ahora bien, para los requisitos de las farmacias en el capítulo 6, establece que las farmacias solamente están autorizadas para suministrar o vender directamente al público en general y al por menor medicamentos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí habla de todo lo demás, remedios herbolarios, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, productos cosméticos, productos de aseo personal, productos auxiliares para la salud, y aquí aclara que se considera el por menor o menudeo las cantidades prescritas por el médico en un tratamiento médico, ¿de acuerdo? En caso de haber dudas sobre la cantidad de medicamentos prescritos para enfermos crónicos, es importante que la farmacia contacte al médico que prescribe el medicamento para poder aclarar las dudas y que se venda únicamente la cantidad apropiada a un tratamiento, ¿de acuerdo? También dice que no se debe vender alcohol potable, bebidas alcohólicas, plaguicidas, cualquier sustancia tóxica que pueda poner en riesgo de contaminación a nuestros insumos para la salud, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya vimos que comercio al por mayor tiene que ver con los almacenes y que solamente se le puede vender a otros almacenes y a las farmacias que tengan su correspondiente licencia sanitaria y aviso de responsable sanitario, y que las farmacias son la cadena del comercio al por menor, que son solamente las que le pueden vender al público en general y que por supuesto la venta solamente debe de corresponder a una receta médica. Entonces, ¿cuál es el documento legal que yo voy a tener para demostrar que hice una venta legalmente establecida? Pues cuando yo tengo en mi expediente los documentos de mis clientes, ya sea almacén o farmacia, y si soy una farmacia, pues sobre todo en aquellos medicamentos que requieren receta médica, como son de la fracción 1 a la fracción 4, y por supuesto los antibióticos, pues que esté también como evidencia el documento legal que es la receta médica. De ahí la importancia que haya un correcto almacenamiento de los antibióticos y un correcto control de los antibióticos cuando estamos hablando de una farmacia. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Bien, es importante sensibilizar a la población de que de preferencia no estén comprando medicamentos por internet, no al menos de empresas de dudosa procedencia. Actualmente ya se da que Farmacia San Pablo te dice, llámanos, te lo llevamos hasta tu casa y más, esto se intensificó con la pandemia, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, muchas cosas se hicieron, no salgas de tu casa, nosotros te lo llevamos y entonces las farmacias empezaron a hacer, pero no tanto una tienda en línea, sino dar acceso a que la gente pueda consultar a ver si tienen el medicamento
y hacer su compra a una farmacia legalmente establecida. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar medicamentos, por ejemplo, por un tipo de plataforma como un Mercado Libre o como un, no sé, Amazon, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que no debería suceder porque, por ejemplo, cómo están las condiciones de almacenamiento. Normalmente, Mercado Libre, Amazon, ¿qué mensajerías van a utilizar? Un DHL, una estafeta, etcétera. Y esos tipos de establecimientos, pues es muy difícil que garanticen las medidas de seguridad en el transporte de los medicamentos. Además de que una regla, vamos a ver más adelante, que parte de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución es que no se pueden trasladar medicamentos con otros productos que pudieran representarle un riesgo de contaminación a los insumos para la salud. Es por esa la razón que utilizar una estafeta, un DHL, etcétera, ese tipo de mensajería, pues pone un riesgo muy alto para nuestros medicamentos, ¿de acuerdo? O insumos para la salud. Se deben hacer entregas en transportes exclusivos de productos farmacéuticos, de tal manera que la integridad del producto esté salvaguardada, que no haya riesgos de contaminación o alteración. Por ejemplo, entonces no podemos trasladar en camionetas abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque les da directamente el sol, puede haber lluvia, se mojan, etcétera. En fin, por ejemplo, en el norte, donde hay condiciones muy calientes, que afuera estamos a 40 grados, pues de antemano estamos incumpliendo las condiciones de almacenamiento. ¿Qué estamos viendo aquí? Que tampoco puede haber traslados de medicamentos con otro tipo de productos. Lo que vemos en esta imagen es que llevan metales y a su vez, pues llevan medicamentos, ¿no? Las cajas de los medicamentos van al ras del piso, pero los metales sí llevan una tarima. Entonces son cosas completamente de incumplimiento a las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, por lo tanto, son cosas que no estarían permitidas. Tampoco podemos permitir que nuestros proveedores lleguen en sus camionetas personales, porque ahí no hay un control de temperatura. Por ejemplo, aunque vemos que aquí la ventanita parece aparentemente estar oscura, bueno, pues en la luz del sol le daría directamente a nuestros productos. Además de que, pues ahí no creo que haya un buen control de condiciones ambientales en cuanto a temperatura y humedad. Entonces, todo esto se debería de calificar de una manera negativa a nuestros proveedores, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Al recibir los productos deben de ser inspeccionados de tal manera que se asegure que se cumplen con las características de integridad del producto, como lo vimos, con el propósito de identificar los riesgos de que haya un producto alterado, adulterado, contaminado, etcétera. Para ello, pues en la inspección deberíamos de aplicar cierto método de muestreo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla militar estándar en donde la ley, bueno, actualmente el suplemento para la FEUM ya no lo establece, pero en el suplemento anterior decía que por lo menos debemos de usar un nivel de inspección general 2 romano, que es el que tenemos aquí, y con base en eso, pues vamos a suponer que nuestro producto llega de 1000 piezas, ¿no? Entonces, si me voy a un nivel de inspección general 2, resulta que tengo que muestrar de acuerdo a una letra J. Me voy a la siguiente tabla y digo, bueno, pues J dice que debo de tomar un tamaño de muestra de 80 piezas. Y entonces aquí me dice que debo de tener un nivel de calidad aceptable de 4. Me voy a 4 y con J, que es de 80, el tamaño de muestra dice que con 7 defectuosas todavía podría aceptar. Obviamente rechazo esas 7 piezas defectuosas, pero si encuentro una octava tendría que rechazar el lote completo de lo que me está llegando. Eso es lo que establecen las tablas militar estándar y nuestro procedimiento de inspección debería de hablar de algún método de inspección, como pueden ser las tablas militar estándar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características comunes de los productos falsificados? Bueno, por ejemplo, que el empaque tenga hologramas de inviolabilidad y los sellos de seguridad íntegros. Si estos aparecen rotos o abiertos, entonces, pues puede haber algún riesgo de que el producto esté falsificado, o bien que a lo mejor el producto traiga un sello, un empaque de seguridad y no lo traiga. Perdón, aquí como que se alteró por el tipo de computadora.
pero bueno, que no traigan esos sellos es un riesgo de producto falsificado, ¿de acuerdo? Que vengan de mala calidad estos empaques o hologramas también pueden ser riesgos de productos falsificados. Que el empaque esté deteriorado también puede ser un riesgo de que el producto sea alterado, contaminado, falsificado. Que tenga una etiqueta superpuesta que esté bloqueando la información original también puede ser un riesgo de falsificación. Por lo tanto, en mi procedimiento de inspección, puedo establecer algunos tipos de defectos. Por ejemplo, en esta parte, el etiquetado inexistente, de mala calidad, deteriorado, con etiqueta superpuesta. Entonces serían defectos críticos, por lo tanto tendría que rechazar el producto que está llegando, ¿de acuerdo? Y si se confirma, si a través de una investigación se confirma que el producto está falsificado, pues la obligación es de presentar la denuncia sanitaria. También aquí es importante aclarar que en los dispositivos médicos de origen extranjero puede que traiga una etiqueta o una contraetiqueta con la información total o complementaria de su traducción al español. Sin embargo, debe de estar colocada de una manera que no oculte la información original del producto que estamos inspeccionando. Dentro de los atributos físicos de nuestros productos, bueno, es importante verificar que hay un riesgo de que el atributo físico no corresponda con el producto original, como lo vimos en este caso, el color del empaque, la resolución de la etiqueta. En los de abajo, pues bueno, la coloración, blanquecina en el producto u otro tipo de envase que se supone que ya el fabricante lo debió haber descontinuado. También cuando el producto no contenga un registro sanitario, por ejemplo, que no tenga el orden adecuado, que tenga, por ejemplo, a veces traen un número, pero no tiene el número SSA y la fracción en el número romano, entonces se puede presumir que es un producto falsificado. Que tampoco traiga un número de lote, bueno, o que el lote que tenga no le corresponda. Por ejemplo, en algún momento hubo una duda de un proveedor que, por ejemplo, nos daba un lote, el fabricante traía un montón de lotes, ¿no? Pero vamos a suponer que los lotes, normalmente los fabricantes tienen ya cierta estructura, donde ellos mismos deciden o definen qué significa cada estructura, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el proveedor dice que tiene 3 números, 2 letras y 2 números. Entonces, a veces a nosotros nos tocó en alguna empresa donde normalmente el proveedor traía 3 números, 2 letras y 2 números, pero de pronto esas 2 letras se transformaban en números, ¿no? Entonces, en lugar de decir 345 AI00, decía A100. Entonces, fue cuando nosotros dijimos, ah, caray, este tipo de lotes el fabricante no los tiene. Lo que hicimos fue verificar con el fabricante o con nuestro proveedor si es que este lote, nosotros lo que hicimos es poner en cuarentena el producto, decirle al proveedor que no se lo podíamos recibir, que primero teníamos que verificar algunas cuestiones con el fabricante o con el proveedor. En este caso creo que era otro distribuidor. Entonces lo que nosotros hicimos fue comunicarnos con el distribuidor, tomarle las fotografías al producto y decirle que teníamos una duda sobre el número del lote y que por favor nos validara el fabricante si ese lote lo reconocía o no. Entonces esperábamos que el distribuidor hiciera a su vez su trazabilidad en donde se comunicara con el distribuidor y a su vez el distribuidor dijera, sí, sí lo reconozco o no, no lo reconozco y entonces si no lo reconoce se detonaría todo el proceso de denuncia sanitaria, ¿de acuerdo? Lo mismo, si tiene o no la fecha de caducidad, ambas deben de ser indelebles, o bueno, todo, tanto el registro sanitario, si es que alguno de ellos estuviera borrando, entonces también pudiera ser un producto falsificado. Es decir, estos productos no deben de exhibir o denotar algún tipo de alteraciones en los datos, ya sea en su estructura o en su, digamos, integridad de la tinta que se pueda estar borrando. ¿De acuerdo? Aquí también la COFEPRIS en algún momento estableció toda una campaña para identificar un medicamento falso
Y bueno, este es un ejemplo de lo que la propia COFEPRIS publicó en sus portales en algún momento, ¿no? Aquí explica lo que el producto falsificado no tenía, el original como debería de estar. Y bueno, todo esto también lo ha hecho como una difusión al público en general para que la propia población también esté alerta. Pero como vimos, nosotros como almacenes y demás insumos para la salud somos los responsables de tener el control total sobre lo que entra a nuestro almacén o a nuestra farmacia. Acuérdense, la gestión de riesgos es antes de que ingrese a mi establecimiento, porque una vez que ingrese, yo ya tengo el problema de qué está pasando y qué debo de hacer para evitar que ese producto se siga comercializando. ¿De acuerdo? Otras consideraciones importantes para dentro de las actividades indebidas es que el origen del producto debe de ser de sitio registrado por el proveedor en sus documentos sanitarios. Si el aviso de funcionamiento o la licencia dicen que están en el domicilio tal, de ahí debe venir el producto, porque si viene de otro lado, entonces puede haber riesgos de que el producto haya sido alterado, contaminado, etcétera. Y el transportista solamente debe hacer paradas en sitios seguros para evitar que el producto pueda ser sustraído, robado pues por la delincuencia y que esta a su vez después pare en otro tipo de destinos, ¿no? Evitar traspalear producto de una unidad a otra en distintos sitios. Por lo tanto, esto debe de estar en mi procedimiento de distribución, ¿de acuerdo? Y la entrega del producto debe hacerse en el sitio registrado por el cliente en sus documentos sanitarios. No podemos llegar y decirle, oiga, estoy aquí en sus instalaciones. Ah, sí, entréguele ahí a un ladito, en el puestito de las gorditas. Ahí le van a recibir, no se preocupe. O, ¿sabe qué? En la tiendita de al lado. No podemos permitir ese tipo de eh, acciones si es que fuéramos a entregarle a otro tipo de organizaciones, sobre todo en el sector privado, ¿no? O en el sector gobierno también ha pasado que bueno, pues se supone que vamos a ir a entregarle a la farmacia, pero nos reciben en otra dirección. De ahí mismo, pero, o sea, es el mismo hospital, pero nos recibieron, por ejemplo, en este caso en la planta, en el tercer piso, cuando la farmacia o el almacén se encuentran en la planta baja. Entonces es importante que este tipo de cosas pues no sucedan para evitar que el producto pudiera ser sujeto de algún tipo de alteración, adulteración o contaminación, ¿de acuerdo? O falsificación. Los operadores no deben de tener antecedentes de incidencias en eventos de robo o alteración de productos. En este caso, todos nuestros choferes deberían de ser sujetos a una evaluación de confianza. Actualmente ya existe para el sistema de transporte evaluaciones de confianza de los operadores o de los choferes, en donde pues nos ayudan a discernir que puedan verse involucrados en eventos. Y deben de apegarse a la ruta trazada por la logística de la empresa, evitar salirse de la ruta autorizada por los riesgos que conlleva y en caso de que hubiera algún incidente, pues apegarse a los protocolos de seguridad descritos por la empresa, por ejemplo, en caso de robo, en caso de extravío de algún producto, etcétera. Bien, ¿cómo vamos a prevenir riesgos en la cadena de suministro? Pues bueno, en resumen, ya lo vimos, comprar con proveedores calificados y aprobados, recibir solamente los productos que cumplan con los requisitos regulatorios, todos los demás que no lo cumplan, pues ya sea rechazarlos o bien si ya confirmamos que hay alguna alteración, retenerlos, pero no para meterlos a mi cadena, sino para poder hacer el trámite correspondiente de denuncia sanitaria y tener la evidencia para poderla entregarla a la autoridad, ¿de acuerdo? Y recibir solamente los productos en unidades de transporte que cumplan con los requisitos regulatorios y, por supuesto, evitar desviaciones a los procedimientos de tal manera que algún producto falsificado, alterado, contaminado se mezcle en nuestro producto bueno para evitar que pues nosotros nos podamos ver involucrados en algún tipo de incidente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en caso de que se sospeche? Lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar el producto, notificar a los titulares de los registros sanitarios para que se inicie la investigación correspondiente dentro de su propio establecimiento y posteriormente, pues bueno, en las demás partes de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las sanciones que vamos a tener? Bueno, en el reglamento de insumos para la salud se establecen algunas sanciones que van, como se los dije, bueno, dependiendo del tipo
de falta en la que estemos involucrados, si participamos en la adulteración, falsificación, contaminación o alteración, bueno, hay una pena de 3 a 15 años. A quien falsifique el envase, el material, pues también hay una pena que va de 1 a 9 años. Como lo ven ahí, pues ahí va por niveles, ¿no? Otro nivel es quien lo venda. O sea, ya sabemos que está contaminado o no lo sabemos, pero vendemos producto, comercie, distribuye o transporte medicamentos o materias primas falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ¿no? También va de una pena de 1 a 9 años de prisión y una multa de 20,000 pesos a 50,000 pesos de salario mínimo general, dependiendo de la zona económica en la que se encuentre la organización. Por lo cual aquí estas sanciones se aplican directamente al responsable sanitario y al representante legal de la organización. Entonces, vamos a suponer que nosotros no supervisamos, ok, no nos dimos cuenta, pero sin querer nos vimos involucrados en la comercialización de medicamento de este tipo o de insumos para la salud de este tipo, falsificado, alterado, contaminado. La sanción es la misma. Yo no puedo decir, perdón, yo no sabía. ¿Vamos bien hasta aquí? Actividades ajenas a las autorizadas. No podemos tener 2 o más razones sociales en un mismo establecimiento. Almacenar insumos en establecimientos que no cuenten con una autorización correspondiente. Son actividades que no podemos hacer. Comprar, almacenar, vender medicamentos clasificados en la fracción 1 al 3 sin licencia sanitaria. Ya sea que nosotros no la tengamos o que nuestros proveedores no la tengamos, bueno, esas son actividades ajenas a las autorizadas. Comprar, almacenar, vender insumos para la salud sin contar con licencia sanitaria, lo mismo. Esto también involucra en una falta. Los almacenes de dispositivo, distribución de medicamentos, no podrán tener los medicamentos al alcance de los clientes. Esta actividad únicamente lo puede hacer personal del almacén y no podrán surtir piezas incompletas o fraccionadas, ¿de acuerdo? Los almacenes de depósito y distribución no deben vender directamente al público, por las razones que ya estábamos viendo. El comercio ilegal está prohibido, es decir, comercializar productos caducos, muestras médicas o originales de obsequio no se pueden comercializar. Es por eso también que dentro de los procedimientos normalizados de operación que COFEPRIS nos pide, es un procedimiento para el control de estas muestras médicas, ¿de acuerdo? Vender al público en general insumos para la salud de uso exclusivo del sector salud tampoco se puede vender. ¿Qué medida de seguridad vamos a tener aquí? Bueno, en el caso de ustedes que están en el sector público, pues si tenemos producto que esté identificado como producto exclusivo del sector salud, debe de estar almacenado de una manera especial. Debe tener su propia área de almacenamiento y su propio orden separado de los demás medicamentos que son, digamos, como de venta libre, porque donde yo venda o entregue un producto que no es exclusivo del sector salud a organizaciones que, más bien que es exclusivo a organizaciones que no lo son, puede clasificarse como comercio ilegal y como tal castigado porque pues es una infracción a estas reglas, ¿no? Y tampoco se puede comprar o vender insumos para la salud falsificados, robados o de dudosa procedencia. Eso se clasifica como comercio ilegal. Y tampoco se puede comprar insumos para la salud que no provengan de establecimientos autorizados. ¿Cómo lo hacemos aquí? Como ya venimos diciéndolo, cuando los establecimientos tienen licencia sanitaria eh, o aviso de funcionamiento. Tampoco se puede comprar o vender medicamentos sin registro sanitario, remedios herbolarios sin el permiso sanitario. Si ustedes no tienen en su aviso de funcionamiento permisos para remedios herbolarios, para suplementos alimenticios, se considera comercio ilegal y puede haber hasta cierre de establecimiento, ¿de acuerdo? Carla, por ejemplo, los medicamentos de importación para sus condiciones de traslado, lo mismo, el medicamento te tiene que decir las condiciones en su empaque secundario. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si son importados, pues deben de cumplir con todo lo que marca la regulación sanitaria en México, es decir, deben de tener ya un permiso de importación, además de los pedimentos y todo el trámite de importación. A veces nos quieren presentar solamente el pedimento, pero no hay un permiso ante COFEPRIS.
es importante que esos medicamentos importados tengan ya un registro ante COFEPRIS, y si no tienen un registro sanitario impreso en su caja, sí que siempre vengan acompañados de un documento donde se detalle específicamente el producto que está autorizando COFEPRIS. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este entra en la siguiente viñeta, ¿no? Donde dice comprar o vender dispositivos médicos sin registro sanitario o medicamentos sin registro sanitario. Cuando son importados, normalmente no tienen un registro sanitario hasta que, digamos, como que legalizan su proceso, y entonces COFEPRIS les otorga un permiso que a lo mejor no consta de como tal de un registro sanitario con la clave normal, pero sí hay un permiso especial para ese tipo de productos, ¿no? Y sus condiciones de traslado también deben de estar establecidos por el fabricante en su empaque. Si la información estuviera en inglés, lo que tendríamos que hacer es que debería de haber una traducción, y con base en ese permiso, pues COFEPRIS otorga la autorización a la organización, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a la documentación, se considera que el establecimiento realiza actividades indebidas cuando no cuenta con un permiso de distribución y venta de insumos. Es decir, ustedes están trabajando y no tienen un aviso de funcionamiento o un aviso o una licencia sanitaria, entonces es un acto ilegal o una actividad indebida. Cuando no contamos con licencia sanitaria y vendemos medicamento controlado o compramos medicamento controlado y vendemos. Cuando no contamos con las facturas expedidas por el proveedor o documentos que amparen la legítima tenencia, eso es una infracción y por lo tanto se considera como comercio ilegal. ¿Cómo lo vamos viendo hasta aquí, chicas? Sí pudimos ver algunas actividades que tendríamos que ir poniendo en nuestros procedimientos para poder garantizar que no haya o que se garantice más bien el comercio legal, que podamos demostrar que tenemos una comercialización con establecimientos legalmente establecidos y que cumplimos con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. De ahí la importancia que lo que vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones, pues de cómo vamos a poner los defectos, cómo en el procedimiento de evaluación a proveedores vamos a asegurar que todo se cumpla. A lo largo de todos de estos 30 módulos o 28 módulos que nos faltarían, vamos a ir poniendo todas estas condiciones en los procedimientos que vamos a ir diseñando a lo largo de este curso. Hasta aquí, dudas, comentarios. Carla, con respecto a lo que estuvimos revisando, ¿cómo ves tu sistema de gestión de la calidad? Más o menos ya tenemos algo abarcado, nos falta complementar, ya lo tenemos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos puedes comentar?